avanzando rápido. Cole plantea también un concepto de personalización del aprendizaje escolar, pero no en el término de individuación como se suele trabajar dentro del desarrollo de prácticas inclusivas, sino como esa posibilidad de articular las teorías del aprendizaje, las teorías psicológicas del aprendizaje, que colocan en un lugar central el sujeto de aprendizaje, y cómo se diseña entonces primero la caracterización del sujeto de aprendizaje para la definición de la enseñanza, ¿no? Es como también, si lo arrastramos, podríamos pensar, primero necesitamos el diagnóstico para después saber cómo se le va a enseñar, ¿no? Esta propuesta tiene que ver con esta personalización en términos de articular lo que nos aportan las teorías psicológicas del aprendizaje con la propia voz del sujeto de aprendizaje, que pocas veces se toma en cuenta. Entonces él, de considerar la propia voz, la importancia de tener en cuenta esa voz en la planificación, va a tener efectos en la aceptación de la capacidad del alumno para también generar mayor autonomía, controlar su proceso de aprendizaje y promover, en ese sentido, mejores aprendizajes posibles. Y finalmente voy a saltear bastantes cosas, pero quizás después hay tiempo para no tuvimos tiempo. Y finalmente, otro aporte interesante para abonar en esta construcción tiene que ver con lo que se llaman los investigadores de didáctica de multigrado, la distribución democrática de los saberes. La didáctica multigrado es muy rica para pensar un aula, obviamente que tiene las características del aula, de cualquier aula, básicamente, de cualquier aula. Pero que permite, pero como en el aula de multigrado, que es un aula, por ejemplo, de una escuela rural, las aulas de escuela rural, va de suyo, que hay muchas niñas que pertenecen, que están con distintas edades, en distintos grados, pero el desafío de ese docente es construir un aula, porque la unidad de análisis, y ahí me parece que este es el aporte central que quería decir, cuando hablo de comunidad, cuando hablo de solidaridad, hablo que la unidad de análisis es el aula. La unidad de análisis nunca puede seguir siendo el alumno para pensar el proyecto para este alumno, sino que el desafío que tenemos cotidianamente es de pensar el aula como unidad de análisis del trabajo escolar. Y cuando digo el aula como unidad de análisis, implica que armar comunidad implica no tener miedo que trabajar fuera del aula. Fuera del aula también es parte del aula. Y entender entonces que el eje de la propuesta didáctica en las didácticas multigrados no es las características de los sujetos, sino que entender ese aula como utiliza otro concepto, la teoría sociohistórica, que es el concepto de sistema de actividad. Entonces, para sintetizar, la comunidad como potencia de encuentro, los fondos de conocimiento como heterogeneidad de experiencia, la voz de los estudiantes para construir mayor autonomía y menos soledad, desarmar, rebelarse a lo instituido, amistad, generosidad, solidaridad, cuidar
y cuidarnos entre todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, te presento y después pongo el papo. Silvia Bernatené, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación, decana de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, te agradecemos y te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a Laura y a Georgina la invitación. Una grata sorpresa para mí. Fue a propósito de un artículo que escribí en un libro compilado por Graciela Misilis en el año 2009. Es decir, todo circula, todo renace. Fue una grata sorpresa porque de aquel tiempo esas ideas, parte de esas ideas, gran parte de esas ideas aún continúan vigentes en el posicionamiento que asumo para la formación de docentes. Me dedico a eso, a la didáctica, al campo de la didáctica, a la formación de docentes, especialmente en educación superior, así que bueno, también es muy grato estar aquí en una comunidad que se están preguntando por la inclusión escolar, por la inclusión escolar en trastornos, en personas con trastornos emocionales severos. Una dinámica y una pregunta que les diré aparece a diario en los espacios de formación de maestras, de profesoras y de profesores que habitualmente transito. El otro PowerPoint. No, es ese, es otro Power, Georgina. Está ahí abajo. Esperemos que sí. Vamos a buscar. Georgie, apretá control Z. ¿Aparece? Me hace acordar a las voces que circulan en el aula. Vino el profesor al aula. Acá vino a salvarme y a defenderme. Está en inglés, no entiendo. Todo bien, me hace acordar a esas escenas de clase donde dice el profesor se olvidó el PowerPoint y no hubo clase. Bueno, evidentemente la tecnología no me está ayudando hoy. Es psicodélico, es un power psicodélico. Queríamos entrar bailando, así que podía ser. Bien, ahora sí. No, está perfecto. Bueno, ese capítulo tenía esta pregunta. Formar para incluir surgía en un contexto de hiperespecialización de propuestas formativas y les diré que algún uso genérico, vago, de conceptos muy potentes como el de inclusión escolar o como pensamiento crítico, ¿no? Digo, la crítica, la reflexividad, la inclusión, en ocasiones son utilizados con escasa fundamentación teórica o escaso conocimiento de lo que efectivamente implican asumir
esas posiciones. Entonces me hice esta pregunta que la contesté deliberadamente hacia el final de una forma que reconozco, hoy no la contestaría así, ¿no? Le digo, hoy no la contestaría así, le pondría matices, fui muy categórica en la respuesta, pero tendría esa respuesta, pero de otra forma. Básicamente, en este artículo, refiero a inclusión y enseñanza no son opciones, no se puede plantear como una opción. Enseñar es incluir, no hay un dilema allí. La pregunta es por la naturaleza de esas decisiones de enseñanza y las intencionalidades que están allí asociadas a esas prácticas de enseñanza, a esas decisiones de enseñanza, pero que no se presentan con tanta claridad a cada una y a cada uno de los sujetos en las prácticas concretas. Es decir, prácticas que necesitan ser revisadas de manera sistemática para poder reconocer si esto que decimos o las posiciones que asumimos frente a las prácticas de enseñanza efectivamente se concretan en la relación con los sujetos de aprendizaje. Entonces, la enseñanza implica inclusión, es una práctica social que requiere ser analizada, y práctica social en términos de los aportes de Bourdieu para poder pensar las prácticas sociales y el reconocimiento de los hábitos internalizados en nuestros propios procesos formativos y en nuestra propia biografía escolar, pero también una práctica de enseñanza que requiere ser revisada en la formación de docentes. ¿Desde qué lugar formar maestras y maestros, profesoras y profesores? Silvia decía, bueno, técnicas y discursos, ¿no? Digo, allí habría que imaginarse si estas técnicas y discursos que aparecen durante la formación pueden ser objetos de la reflexión en los mismos procesos formativos. Entonces, respecto del punto 1 sobre las prácticas de enseñanza como prácticas sociales, tenemos que alejarnos